Imagina un rompecabezas compuesto por 60 piezas. Si lo armas incorrectamente, solo verás fragmentos de papel sin sentido. Un pedazo de océano, el trazo de una montaña, una criatura extraña cortada por la mitad. Pero si unes las 60 piezas en el orden exacto, se forma una imagen continua de casi 3 metros de diámetro. Una imagen colosal que, según todo lo que nos ha enseñado la historia oficial, encierra un nivel de conocimiento que simplemente no debería existir en su época. Lo que estamos viendo no es solo un simple mapa, es una gigantesca obra de arte medieval que no solo representa la geografía de forma muy misteriosa, sino que revela la forma de cómo los seres humanos vemos el mundo. Este es el planisferio de Urbano Monte, terminado en el año 1587. A simple vista, puede parecer solo un mapa antiguo muy detallado, pero cuando lo observas con detenimiento, empiezas a notar anomalías que rompen por completo la línea temporal de la humanidad. Muestra costas, nombres y tribus en áreas de Norteamérica donde la exploración europea ni siquiera había llegado. Muestra que California está unida al continente, décadas antes de que otros exploradores se dieran cuenta que no era una isla. Muestra un enorme continente en el Polo Sur. Es una masa de tierra colosal, viva, con ríos y relieve, casi 250 años antes de que la Antártida fuera oficialmente descubierta. Pero lo más inquietante de todo es que dibujó la Tierra con una precisión geométrica fascinante. No usa la clásica vista rectangular a la que estamos acostumbrados. Utiliza algo llamado proyección polar azimutal. Si miras este mapa y luego miras el logotipo moderno de las Naciones Unidas, te darás cuenta de que son estructuralmente idénticos. Es una perspectiva exacta que solo puedes obtener de una manera: flotando en el espacio exterior, mirando hacia abajo directamente desde el Polo Norte. ¿Cómo pudo un hombre en el siglo XVI dibujar lugares que no habían sido descubiertos? ¿Cómo logró ver al mundo desde el único ángulo imposible de ver? ¿Fue solo un golpe de suerte de una mente excepcionalmente imaginativa? ¿O acaso Urbano Monte tuvo acceso a fuentes de información, a bibliotecas o a mapas perdidos en la historia? Para desentrañar el misterio de este mapa, primero tenemos que mirar al hombre que lo dibujó. Y aquí nos topamos con la primera gran paradoja. De la biografía de Urbano Monte sabemos sorprendentemente muy poco. No era un navegante experto, no era un pirata ni un comandante naval, ni siquiera era un explorador. Nunca lideró ni una sola expedición, mucho menos hacia el final del mundo. Monte era un noble de Milán, un hombre inmensamente rico que rara vez salía de su ciudad. Era el típico erudito de biblioteca. Y en el siglo XVI, el dinero y la influencia compraban algo que era mucho más valioso que el oro. Podían comprar el acceso a muchos secretos del mundo. Monte convirtió su estudio en un vórtice de información. Compró y estudió los mapas contemporáneos de gigantes como Gerardus Mercator y Abramo Ortelius. Interrogó a marineros y comerciantes que pasaban por Italia, e incluso, utilizando su posición, se reunió con la primera embajada diplomática de Japón. Esa es la razón por la cual su mapa muestra a dicho país con un nivel de topografía, nombres y detalles que dejó en ridículo a todos los cartógrafos de Europa en ese momento. Pero Urbano no quería simplemente dibujar un mapa, quería construir un mecanismo. Él bautizó a su obra como un planisferio científico universal. No se limitó a delinear bordes de continentes, convirtió la geografía en una enciclopedia visual. Llenó cada espacio con diagramas de eclipses solares, zonas climáticas y tablas increíblemente complejas que calculaban la duración del día y la noche dependiendo del mes y la latitud en la que te encontraras. Y como toda máquina, esta tenía una forma específica de funcionar. Monte no diseñó estas 60 piezas para ser colgadas en un muro o puestas en un marco plano. Dejó instrucciones precisas de que el mapa debía ser montado sobre una tabla redonda de madera, una especie de rueda, sostenida por un pivote central en el medio de la habitación. Estaba diseñado para ser rotado, para que el mundo girara alrededor de ti. De hecho,
debido a la inmensa complejidad de ensamblar un pergamino de 3 metros en una base giratoria en 1587, lo más probable es que el propio Urbano Monte jamás haya visto su propio mapa completamente armado y extendido en toda su gloria geométrica. El mapa completo ha podido ser ensamblado por primera vez en 2017 en una base de datos de California, utilizando algoritmos de alineación de imagen. 430 años después. Lo que Monte armó, hoja por hoja, a mano y sin internet ni satélites, sin ningún tipo de vuelo, es un objeto que desafía varias cosas que creemos saber sobre el siglo XVI. Pero aquí es recién donde las cosas empiezan a ponerse realmente extrañas. El punto de anclaje de este mapa es el eje sobre el que giraba todo su universo, el Polo Norte. Si miras exactamente al centro del planisferio, verás que Monte dibujó el Ártico de una forma muy peculiar. No es una llanura de hielo, sino 4 inmensas masas de tierra separadas por 4 canales de agua que convergen perfectamente en el centro. Esta visión no fue un invento suyo. Mercator dibujó exactamente lo mismo. Ambos se basaron en textos muy antiguos, en relatos medievales y textos míticos que hablaban de una tierra oculta en el norte magnético de nuestro planeta. Al colocar el polo en el centro, Monte nos está revelando su verdadera obsesión, la verdad esférica. Mientras que Mercator deformaba los tamaños de los países cerca de los polos para ayudar a los marineros a trazar líneas rectas de navegación, a Monte no le importaba el comercio naval. Él buscaba una representación del mundo que imitara la curvatura de la Tierra en un plano de 2 dimensiones, logrando que las relaciones de distancia y de tamaño entre los continentes fueran lo más fieles posible a la realidad. Y en gran medida, la precisión que logró con Europa, África y partes de Asia es honestamente abrumadora. Pero a partir de aquí, esa ciencia se ve opacada por algo más extraño. A medida que te alejas del centro ordenado del mundo conocido y viajas hacia los márgenes, hacia el sur profundo, nos encontramos con algo que no debería existir. En el borde exterior del mapa, donde debería haber un océano abierto, hay un continente. Costas dibujadas y tienen nombres en latín. Tiene ríos interiores y tiene una lógica geográfica interna que va mucho más allá de la especulación simple. Es la Antártida, o algo que se le parece demasiado. El problema es que la Antártida no fue descubierta hasta el año 1820, 233 años después de que Monte la dibujara. La explicación académica estándar es que Monte simplemente estaba siguiendo la teoría tolemaica de la Terra Australis Incognita, el argumento matemático de que si el norte tiene masa de tierra, entonces el sur debe tener algo equivalente para que la esfera no pierda el equilibrio. Es completamente razonable, pero hay un pequeño problema con eso. Ortelius, en 1570, ya había dibujado también la Terra Australis, pero era solo una mancha vaga, casi como una sugerencia. Y aquí, Monte dibuja costas específicas, nombres y topografía. Eso no es especulación, es una convicción. Por alguna razón, Monte estaba convencido de algo que no sabemos qué es. Y el detalle es que Monte la dibuja sin hielo, la dibuja con costas accesibles. Es una tierra que podría ser navegada. Teorías sobre mapas de una Antártida preglacial existen y son muy controvertidas. Pero el parecido innegable con ciertos mapas atribuidos a Piri Reis, como el de 1513, es lo suficientemente incómodo como para no ignorarlo. Lo raro es que las fuentes conocidas de Monte son Mercator, Ortelius y los informes jesuitas. Ninguna de esas fuentes explica topónimos específicos en el sur del mundo, ni en Norteamérica, ni en los distintos lugares inexplorados del mundo en su época. Hacia los desiertos inexplorados, la ciencia de Urbano se rompe completamente. Y de esas grietas emerge la locura. Si te acercas a la colosal y misteriosa Terra Australis Incognita o a las regiones remotas de Siberia y Manchuria, notarás que Monte llenó el paisaje con pesadillas.
Este dejó de ser un mapa geográfico para convertirse en un mapa psicológico y mitológico. En la mente del Renacimiento, el centro del mundo simboliza el hogar, la civilización y el orden, pero los márgenes simbolizan el caos, es el límite de lo cognoscible. En los desiertos de Asia Central, cerca de la cuenca del Lop, Monte dibuja demonios y espíritus oscuros engañando a los viajeros. Una clara influencia de las leyendas de los jinn de las rutas comerciales persas. En las frías tierras de Manchuria plasma la mantícora, una abominación con cuerpo de león, cola de escorpión y rostro de mujer. En los vastos océanos dibuja gigantescas aves roc bajando en picada para cazar elefantes y levantarlos por los aires. Los mares exteriores hierven con sirenas de 2 colas, hombres pez, serpientes reptilianas que trituran galeones entre sus colmillos y monstruos marinos de proporciones titánicas. Sería muy fácil, desde nuestra comodidad moderna, mirar estos dibujos y reírnos de la ignorancia o de la superstición del siglo XVI, pero eso sería no entenderlo. Estos monstruos no son simples errores de cálculo ni fantasías infantiles para decorar el papel. Son símbolos cargados de significado, así como tenemos íconos simples hoy en día que apuntan a significados muy concretos. Monte no dibujó monstruos por diversión. Los dibujó porque la mente humana no puede darle una identidad clara a lo que simplemente no conoce. Cuando la ciencia, la exploración y otros datos se acaban, cuando nos asomamos al abismo de lo desconocido y no encontramos respuestas, nuestro cerebro reacciona proyectando sus peores miedos para llenar ese vacío. Los monstruos en los mapas medievales y renacentistas no eran fantasía decorativa, eran iconografía funcional. Estos símbolos y criaturas marcaban zonas de peligro, territorios inexplorados, fronteras de lo conocido y posibles fuentes de nuevo conocimiento. Y el hecho que se vuelvan más monstruosos mientras más lejos están del centro es la manifestación visual de lo que se conoce como horror vacui, el miedo atroz que siente el ser humano frente al vacío. Son un reflejo de la desolación y las amenazas que el ser humano se encuentra al alejarse demasiado de esa luz conocida. Las aves roc están sobre el Pacífico Central y el Índico, el territorio que ningún europeo controlaba comercialmente todavía. El roc, en los relatos de Sinbad, que Monte conocía muy bien, era el guardián de lo inaccesible. La mantícora en Manchuria marca exactamente el borde del territorio que los jesuitas no habían penetrado aún. La mantícora en la simbología medieval representa la mezcla de varias identidades, varias amenazas que consumen al extraño que se adentra sin preparación. Y en la remota Mongolia vemos un unicornio pacíficamente dibujado. A su lado, Monte deja una inscripción en latín que dice: Dove sono, 10 tribù de Israel. Aquí están las 10 tribus perdidas de Israel, colocando uno de los mayores misterios bíblicos en el lugar más inaccesible que uno podría imaginar. El unicornio, en la cosmovisión medieval, era símbolo de lo sagrado oculto. Más que una coincidencia de ubicación, es una declaración. Y esta cosmovisión no solo se aplicaba a las bestias míticas, sino también a los hombres. En las esquinas y los márgenes, el mapa se convierte en una herramienta de brutal propaganda política y religiosa. Monte incluye retratos de los líderes mundiales para anclar su mapa en el tiempo. Retrata a Moctezuma II, el emperador azteca, elevándolo a la categoría de los grandes gobernantes del mundo, junto al Papa y al poderoso sultán del Imperio Otomano. Y en un acto deliberado de omisión política, ignora por completo la existencia de la reina Isabel I de Inglaterra. Si navegamos hacia las costas de Brasil, nos encontramos con una escena igual de significativa. El rey Felipe II de España aparece navegando triunfalmente en un barco. Una sirena emerge de las aguas para ofrecerle una corona, mientras que en tierra firme, Atahualpa, el último emperador de los incas, es dibujado entregándole las riquezas del Perú. Al lado de esta escena, Monte escribió una leyenda que busca justificar la conquista de todo el continente. La nota dice: el nuevo mundo era infeliz bajo el dominio de Atahualpa y Satanás. Ahora es más feliz bajo Felipe.
Para el creador de este planisferio, tanto los monstruos marinos como los reyes paganos cumplían exactamente la misma función en el mapa. Eran la representación del caos primitivo que debía ser explorado, conquistado y civilizado en aquella época, bajo la visión europea del mundo. El planisferio de Urbano Monte es el testimonio de un hombre que dedicó años de su vida encerrado en un estudio de Milán, intentando contener el infinito dentro de un círculo de papel. Al cruzar fuentes perdidas, conocimientos prohibidos, matemáticas increíblemente avanzadas y la mitología más oscura de su tiempo, logró algo que iba mucho más allá de la cartografía. Construyó una obra de arte que servía como espejo de la condición humana. Urbano Monte murió en 1613, sin publicar el Atlas, sin ver sus 60 hojas unidas, sin saber que 430 años después veríamos su obra completa. Y obtuvimos un mapa con lugares nombrados en tierra que nadie había pisado, criaturas como un sistema de significados y codificación geográfica más sofisticado de lo que parece, y todo hecho por un solo hombre. Es posible que Monte tuviera acceso a fuentes perdidas, o que parte de lo que vemos sea solo una coincidencia bien documentada. Hoy en día hemos satelizado la Tierra, hemos mapeado océanos y la fría realidad geológica de la Antártida. Hemos despojado a la mantícora, a los demonios del desierto, y hemos borrado a las serpientes marinas de nuestros mapas digitales. Finalmente, parecemos haber domesticado el mundo. Pero al ver la obra maestra de 1587, uno se ve forzado a hacerse una pregunta mucho más profunda. Al eliminar todo el espacio en blanco de nuestro mundo, al barrer a todos los monstruos y los símbolos de nuestra geografía, ¿realmente logramos destruirlos? ¿O simplemente los obligamos a esconderse en los rincones oscuros e inexplorados de nuestra propia mente?